Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo encuentro virtual, en este caso con una guionista. Vamos a cambiar un poco el tercio, es decir, no solo que sean dibujantes, sino también guionistas, dado que el cómic normalmente suele ser un trabajo en conjunto de una parte literaria y una parte gráfica. En este caso se trata de la autora de uno de estos álbumes, este álbum, que esto en nuestro idioma es La risa de Auschwitz. La autora es ella, Stephanie Trouillard. I hope mi francés está bastante oxidado, pero más o menos funciona. Que tuve la oportunidad de conocerla en el pasado festival, el pasado Salón del Cómic de Angoulême. Eh, bueno, en primer lugar, que no me quiero pasar, quiero dar las gracias, los agradecimientos de rigor, que en este caso sería, bueno, por supuesto, a la Fundación por patrocinar y apoyar este tipo de actividades, a la Cátedra Cultural Moebius por darle la patina de respetabilidad al cómic que hasta ahora no se le ha querido dar, a La Riviera del Maldito por el soporte técnico y a Número Uno por estar ahí a los manos de la nave, a Santa Cruz Comic por ser un evento por vender entradas. Ya no me parece el que siguió, ¿no? ¿Estamos? Sí. Creo que se cayó un momento la historia, pero bueno, creo que estamos otra vez todos, sí. Y después al Cabildo de Tenerife, al Instituto Canario de Desarrollo Cultural, a la Sociedad de Desarrollo y al Gobierno de Canarias. Eh, a ver, ¿por qué he invitado a esta guionista a hablar de tanto de esta obra como de otra obra? A ver, lo tengo que decir en castellano porque mi francés, ya lo he dicho, es bastante justito. Por además, el título en inglés también es muy bonito. El título en inglés es If I Ever Come Back, que si yo llego a regresar, que desgraciadamente no llego a regresar. Y a ver, esto fue lo que vi yo, esto estaba colgado en el stand de esta editorial. También quiero dar las gracias a Marie Moinar, que es su editora, que fue la persona que aparte de mandarme más información, me mandó el primer álbum para poder, porque en Angoulême solamente conseguí el segundo. Y bueno, es lo que se ve. En este caso cuenta la historia de esta persona, esta sonrisa. O sea, esto que ustedes ven aquí es el dibujo de una foto real que van a ver después de una chica que se llamaba, bueno, le decían Lisette Moru, que entró en aquello que a alguien se le ocurrió crear, que se llamaba Auschwitz, en un campo de exterminio en Polonia, que llegó en febrero de 1943 y que después de pasar por el calvario que suponía llegar hasta allí, desde Francia, de su Francia natal, cuando le sacaron la foto de entrada, estaba sonriendo. Y bueno, en Auschwitz lo que menos se le ocurre a uno es sonreír. O sea, solamente con decir el nombre ya no te dan ganas de sonreír, ni muchísimo menos. Pero bueno, el caso aquí se ve bastante claro lo que es la foto. O sea que la foto la vamos a ver ahora. Y a ver, digamos que por querencia, porque me encanta el tema, porque una de las cosas que se encanta la historia contemporánea y porque una de las cosas que siempre que he hecho ha sido hacer reseñas o escribir ensayos sobre historias relacionadas con la Guerra Mundial, pues bueno, fui al stand, vi que estaba el álbum, ella no estaba, fui al día siguiente sí estaba, hablé con ella, me presenté, le conté la historia, la invité y de eso han pasado un mes y medio y ahora estoy hablando con ella. Entonces ahora voy a hacer lo que hago siempre, que es saltar del castellano al inglés, porque mi francés no da, y del inglés al castellano. Entonces, si alguna vez nos hablo demasiado un idioma, bueno, es por razones porque, bueno, uno trata de hacer lo mejor posible, pero bueno. After all this, I try to introduce how I meet with you in Angoulême and why I choose to, because I saw the poster in the stand of the editor, and when I see the Auschwitz, I stop and I talk with someone in the stand and say, and there are some of the author and say, tomorrow the writer will be here. That was, I think, Saturday when you signed. I don't remember when the day you stay. I think it was Saturday. And after that was I contact you and da, 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 da. First of all, thank you very much to agree with this virtual meeting and welcome to the virtual meeting of the Foundation from the Promotion and Study the Graphic Language. And I hope you enjoy because even the topic of your books or your comics are hard.
but I told you before, actually people need to have memory. Not only what happened yesterday, what happened yesterday, the year after, 10 years ago, 20, 30, 40, 50, 60. Because if they have memory, probably don't do the things that actually I'm doing. But it's my humble opinion. Third question. The two stories, the story of Louise Hélène Pikowski and the story of Mary Louise Pierrette Moreau or Lisette Moreau. Originally, sorry from my horrible friends, original was a wet, what's exactly, wet Web article or documentary. wet documentary. I read in the web page of, well, ella es periodista del canal 24 horas de televisión y está especializada en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y bueno, y él hizo anteriormente a esto, esos dos web documentarios relacionados con estos dos personajes. But my question is, when do you decide that it's good to move to the virtual support to a physical support and make the comic of the Louise Hélène Pikowski story, his story, and later the story of Lisette Moreau, and why? Okay, so hello everybody. Sorry, I don't speak a word of Spanish, so I will try in English. So I work for the website of France 24. It's the international Mm-hmm. news channel of France. So I'm a journalist. And in the first place, I have decided to tell the story of Louis Pikowski, thanks to a website, because I work for a website, the website of France 24. So I have made a documentary made of photos, archives, and some writing pieces. But when I have published this web documentary, I have received many offers to write a book about the story of Louise Pikowski. She was a young Jewish girl who lived in near Paris, and she was arrested in 1944, and she was sent to Auschwitz, where she was killed by the Nazis. So I have received many offers to write a book about her, and at the same time, I have started to go to school to meet students, children, to tell the story of Louise. And when I was talking with teachers, they told me that they used to use comics to teach the story of the Second World War to the students, and that it was a good way to create an interest for the children, because in France, I don't know if it's the same in Spain, but less and less children reads books. They prefer to sometimes to read comics. It's easier for them to than read books. So I got the idea that maybe it was a good way to tell the story of Louise in a different way. Um, and I used to read a lot of comics in my family since I am a little girl, like Tintin, Asterix, or I don't know, Lucky Luke. And in my family, it's really common to read comics. So I was thinking that it was a good idea to tell this story of Louise in another way, and to especially to attract the students, the children, and because I think that for me, my work is also I don't know how to say that in English, but it's important for me to think that my work can be used in school, and can be used as a way to teach this part of history to the children, and that it's a kind of educational also work. And that's why I decided to do a comics. And it was 4 years later,
I have published the web documentary about Marie-Louise Moru. So she was a young girl from Brittany, it's in the west part of France, and she was in the French resistance, and she was arrested, and she was sent to Auschwitz, where she was also killed, but because she was a resistant. And I have, in the first place, I have made a web documentary too, and I have also decided that it was a good way to tell her story in another way with the comics, because the first comics was quite a success. So I have decided to do a second one. I need to. En lo Sorry, primero, he désolé explicado que pour être escribiste. personnel, No, 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 no. You are like a good journalist. You organize very well. It is quite easy to write because you don't jump to one topic to another. You talking about one thing. When you finish about the web documentary, you begin to talk about the offer you receive, and after that, you explain that you go to the schools and high school, and is there are people that in three sentence jump three times, and it's you need three different pencils. It's quite difficult. You need to be some kind of octopus, unfortunately, or Stitch, like the Stitch, like in Disney character. Bueno, ella dice, como dije yo antes, que trabaja sobre todo para la página web del canal 24 horas francés. Y entonces, lo primero que hizo, decidió escribir sobre Louise Hélène Vygotsky, que era una niña de origen judío que vivía en Francia, cerca de París, con su familia, y que, bueno, porque alguien le dio por hacer lo que no debía, terminó muriendo en Auschwitz. Ahora explicaremos exactamente cuál fue el proceso, pero bueno, que en realidad ella se planteó hacer esa historia. Y el tema fue que una vez que terminó hacer el web documental, el documentario web, el documental web, o el documental en la página web, empezó a recibir ofertas para escribir un libro y tenían invitaciones para ir a hablar de su trabajo en colegios e institutos. Entonces ella dice que desgraciadamente en Francia, y estamos hablando de un país que tiene 20 veces más editoriales 20 veces más editoriales que en España, por ejemplo, cada vez se está leyendo menos cómics porque las tecnologías están mandando, desgraciadamente. Y entonces, cuando iba a hacer esas visitas, los profesores le comentaban que esto era una muy buena herramienta para que los niños empezaran a leer y sobre todo aprendieran historia. Porque ella dice que para ella es muy importante pensar que su trabajo sirve para algo más, o sea, que su trabajo sirve para que la gente se interese por algo más de lo que se suelen interesar y para que la gente sepa lo que pasa a su alrededor y sobre todo lo que pasó, que es muy importante que recuerden la historia. Y cuando 4 años después de la primera historia, de contar la historia de Louise Hélène Vygotsky y toda su familia, y lo que le pasó a esta niña, que además era entre otras muchas cosas, era una estudiante ejemplar en su instituto, en el Instituto Jean de La Fontaine, le descubrió una foto, que además es lo que se cuenta aquí, porque todo parte en el caso o sea, estas dos historias parten, en este caso, esta de la foto, de la foto de cuando Lisette entró en Auschwitz, y el caso de Louise Vygotsky parte de cuando se encontraron en un armario. Un profesor de matemáticas encontró en un armario una caja con un montón de cartas y una Biblia y demás que pertenecían a esta niña. Y entonces, bueno, pues todo, a partir de ahí fue cuando todo el proceso empezó a funcionar. Bueno, pues y en el caso de Lisette Moreau fue exactamente el mismo. O sea, encontró una foto, se puso a trabajar, también hizo un documental web, pero entendió además, como el primer álbum había ido muy bien, se había vendido muy bien y había tenido mucha aceptación, que se podía contar la historia de distintas maneras, que era tan válido hacerlo a nivel virtual como a nivel físico. Y este álbum es de este año, o sea, este álbum se publicó coincidiendo con el Salón del Cómic de Angoulême. Y bueno, yo que estaba allí les puedo decir que se estaba vendiendo muy bien, o sea, no sé cuántos habrá vendido, pero bueno, no solo fui yo el que lo adquirí.
what, what was the... la otra cosa he dicho que es que a ella le gusta el tema de los cómics porque en su familia siempre han leído cómics. O sea, en su familia no solo leen cómics, hablan de cómics, le gustan los cómics y ha leído los grandes clásicos, como puede ser Asterix, como puede ser Tintín y todos los grandes clásicos que en Francia tienen, como para estar hablando 3 semanas. Esta foto es de ella presente en la presentación esta es la portada del primer álbum, que además tiene prácticamente el mismo estilo. Como verán, o sea, aquí, bueno, este caso es este caso es un paisaje, pero al final la parte de abajo es la misma. En este caso es la foto y en la parte de abajo del primer álbum son las cartas, porque una historia parte de las cartas de Luis Picowski y la otra historia parte de la foto de Lisette Moreau cuando, digamos que la ficharon oficialmente porque ella llegó a Auschwitz, pero pasó unos días hasta que al final le hicieron la foto y la apuntaron a un registro para decir usted entró, que además eso fue, en el caso de Lisette fue el 3 de febrero de 1943. O sea que la foto tiene fecha porque en ese aspecto los alemanes eran todos son muy metódicos y toman nota absolutamente de todo y esos registros han quedado. What was the most difficult thing to do to translate the web documentary to a comic book? Because the approach is different. In the first album is much more an not autobiographic, but in some way this explain well, this is the one picture is in the web page. The four two girls and one boy from the Pikowski family. And in the first album is about what happened with this family, not only with when Louise Ellen. In the second case, it's totally different because it's much more autobiographic. It's you and you treat between when you found the picture and how, in some way, is a diary to explain what was your trip between the picture of the Lisette and the final album. In that case, I suppose the web documentary and the graphic novel or bande dessinée, which you choose. How difficult was to change one support to another? For the first album, it was not easy because I'm a journalist. So this is not my job in the first place to create comics books. So I have to change the setup of my mind because I used to write journalistic article, journalistic work. So the most difficult aspect was to be more creative, to do an artistic project, because when I'm doing a journalistic project, I have to focus on the truth, I have to take the real sentence, the real story, and to write my work with this this specific aspect. I don't have to use imagination because this is journalistic. But when I have decided to create a comics books, I have to imagine some situation. For example, I have to create dialogues between all the characters. I have to imagine some aspects that I didn't know. I was not there in 1944, so I have to imagine what was the atmosphere, the dialogues between in the family. So it was not easy for me to. I was scared to betray the reality, but I have tried to stick to the story of Louise and with all the materials that I had, the archives, the documents from the family. So, but I have to be also more creative. So it was not easy, but when I have when I have finally opened my mind, and it was really
it was like a freedom for me too, to be more to have this possibility to be more artistic. And I think it's really different from the journalistic work to the work of the comics. And for the second album, it was easier for me because I have learned thanks to the first album how to be more creative. And it was also easier because the second album, it was more about me, about my investigation. So it was easier because it was also a part of my story. Mm-hmm. Trust me, I know the different, you explain. It's not the same when you need to write a theoretical essay and when you write something about whatever. It's a totally different uh, approach, and it's difficult to change the chip because you have Yeah. one chip and you always want to do exactly the same thing. And when you need to be exactly creative. Mm. I am creative to make a cabinet for an exhibition, but when I write, it's difficult, really, really difficult. A ver, ella dice que la pregunta que le hice es cómo fue pasar el documental web a un formato como el cómic. Ella me dijo que al principio que fue muy difícil. Ella es periodista de investigación, tiene una forma de trabajar, se tiene que ceñir a una documentación, a unos hechos, a lo que sucede a su alrededor de la forma más veraz y objetiva posible. Y el tema es que ella no estaba en los años 40. O sea, ella tuvo acceso a, y además en este álbum se ve, o en este álbum, la mitad del álbum es yendo a ver, por ejemplo, a ver si encuentro una. Sí, bueno, por ejemplo, aquí está, sí, aquí está ella en un archivo, buscando papeles. Pero son papeles, o sea, el ambiente, la situación, todo eso tienes que inventarte. Y dice que al principio le costó mucho porque estaba como tan condicionada por su trabajo que le costaba mucho ser creativa. Y además le daba miedo el no ser fiel. O sea, el ser, quizás pasar a ser demasiado imaginativa y no ser fiel sobre todo con lo que está contando, porque son temas, aunque la gente piensa lo contrario, son temas muy serios. O sea, o que la gente no quiera darse cuenta, estos son temas muy serios que además nadie debería olvidar. Pero dice que una vez que consiguió cambiar su forma de pensar, le fue mucho más sencillo. Porque entonces lo que se dio cuenta además tenía más libertad, o sea, no tenía que ceñirse tanto a una maraña de datos, o sea, a cajas como esta llenas de documentos, sino podía sentarse de esta manera, pues sentarse a pensar, pues los diálogos, sobre todo en el primer álbum, los diálogos entre los distintos hermanos, los problemas entre Luis y su hermano. eh, what was the name of the brother of Luis Ellen? Observe, Because they are the name of the Luis Pikowski. He have a brother, Jean, but I don't remember the name of the Jean. John. Los problemas que, por ejemplo, los problemas que podía tener entre ella y su hermano John, todo ese tipo de cosas, pues esos diálogos tienes que inventártelos, pero tienes que tratar de ser fiel un poco a lo que, bueno, a los textos que tienes, eh, a los documentos que encuentres, a las personas que tuvieron relación con ellos. Y eso evidentemente, bueno, pues al final le ayudó y además le gustó. Y con el caso del segundo fue totalmente distinto porque ya tenía la experiencia que tenía. O sea, había trabajado, había visto primero que su trabajo gustaba, que gustaba la forma en que tenía de plantearlo. Y segundo, ya tenía asumido que podía ser muy fiel en unos momentos y podía ser más creativas en otros. Y entonces eso siempre es una ayuda. Eh, in your country, if someone says something, even something so stupid like that, what's the name of the Danish director say something stupid in Cannes about the Canciller of the third right, that this guy say something one day and the next day was outside France because it's the law forbidden to say anything about the third right in any way. In your country, unfortunately, there are a big difference. For example, in my country, if someone says something about the dictatorship regime, anyone say too much because this is the past. Unfortunately, see what happened around you and see. Unfortunately, this is the actual war. But from someone like you, how was to
learn what happened with these two girls in France in the 40s, two girls that they don't do anything wrong. The only thing is that, well, in that case, maybe Lisette was, because I read in the web documentary, all the problem was because she put some flowers over the grave of a British pilot was down in this small. All the problem was that, or it's because she always have his own opinion in the 20th century when a woman have any possibility to say anything in the 20th century because the society was so close. For Louise, she was arrested because she was Jewish. That's Yes, it. yes, yes. And Lisette, That's it. you, you are true. She was arrested because she has put some flowers at the tomb of British pilots who crashed in Brittany during the war, and also because Mhm, she has decided to do a list of the women who were working with the Germans at this mm, time, and who were collaborators. And she has decided to do this list with her boyfriend Louis. So it was just a little, we can say a little bit of resistance, but at that time it was really dangerous to show any opposition to the Germans. mhm, So I have also tell the story in this comic of a young girl. Her name was Rosie Flock, and she was from mhm, Brest. It's a mhm. city in Brittany too, and she was arrested because she has written some V for victory Yes, yeah, exactly. on a wall, and she was arrested just because of that, and she was sent to Auschwitz where she was killed. So at that time, any little part of resistance can be really dangerous. So with this kind of story, I want to show to the younger generation when I go to some high school, to show them how it was dangerous during the war to be a resistance, and to show that it's also important to have an engagement, to have opinions, and to be brave. Louise and Lisette, they were really brave. You can see in a lot of books the story of, I don't know, General de Gaulle, Jean Moulin, Mhm. the high personalities from the war. But it's also important to show all these little part of the resistance, and Little heroes. yeah, yes, they are also heroes, and they are part, and they were part of the liberation of France. So it's also important to show their actions and to remember that it was really dangerous for them, and they have lost their lives because of this engagement at that time. The director was the Danish theater Lars von Trier, that Yeah, in Lars von I Trier, think yeah, yeah, yeah. 12 years ago, in a table with three Jewish women, Mm, because Keith Sutherland, I think not, because he's from Australia, but the rest of the cast, mm, especially Kristen Dunn and the other girl, mm. Charlotte Gainsbourg, both Charles are Gainsbourg. from, Mm, yes, was from Jewish family, and both lost families mm, in the Second World War. And this, I don't know how to describe, mm, say something nice about the the regime. The third right. And the next mm, day, they they someone put inside a plane and say go out to France. And mm. I really I agree with this thing because that was it's not It's the still a place really and the time. sensitive subject in France, so you don't you cannot tell this kind of things, No, 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 especially I understand why. And in- you only have the Vichy regime during 4 years. Imagine in my country was 3 years of 3 years of civil war and
36 years of dictatorship regime, 39 mm, years, not mm, 4 years. And there are any law and anything. I believe I believe in the first, in the American Constitution, the First Amendment, the liberty to say what you want to say and to believe in what. Some, this is one thing, and I am a journalist too. In some way, I was a journalist too until 3 years ago when I decided not to continue to do this kind of things. But I believe in you have right, but that you don't have right to promote or say that this idea, this mm, dictatorship regime mm, is good because it's not, and it's forget the ideology. It's mm. bad idea. Is the right, the left, up and down, like Coco explained. That's the thing. A ver, le pregunté, antes le estaba diciendo que cómo fue, sobre todo para ella, contar las historias de estas niñas, porque, a ver, el caso de Luis Pikowski fue simple y llanamente porque era una niña judía. Y ya está. O sea, aquí no había más que correr. Aunque eran de ascendencia rusa, ascendencia eslava, y su padre tenía la nacionalidad francesa hasta que él, bueno, esta es una foto del amigo de Luis, precisamente, sorry, del amigo de Lisette, Luis Seché, que también murió, también estaba con ella, que también acabó muriendo. En el caso de la familia Pikowski eran judíos y bueno, era el proceso de exterminación de la raza judía, así de simple, así de claro. El caso de Lisette Moreau no solo fue porque se le ocurrió la idea de poner un ramo de flores, unas florecitas, ni siquiera un ramo, pero tampoco que tuviese un presupuesto de comprar un ramo, unas florecitas sobre la tumba de un aviador británico que fue derribado en el sitio donde ella vivía y para rendir, de cierta manera, un homenaje, sino porque ella estaba haciendo una lista de personas colaboracionistas, personas que trabajaban a favor o que hacían cosas a favor de la ocupación alemana. Y eso fue lo que bueno, lo que hizo que la denunciaron tres mujeres, como se supo después, y la acabaron deportando a ella y a su amigo, a Luis, a Auschwitz, donde murieron. Eh, y ella dice que es que lo que más le gusta de esta historia, siempre en los libros se habla, pues eso, del general de Gaulle y de las grandes personalidades francesas que se pusieron a la ocupación alemana y pelearon de la forma que pelearon. Pero hubo mucha gente anónima, o como puede ser el caso de estas dos niñas, que también se enfrentaron de una forma o de otra a lo que suponía la ocupación. Y que ella lo que ha querido, lo que ella quiere con su trabajo es mostrar sobre todo a las nuevas generaciones que uno no es necesario ser el presidente de un país o el primer ministro o yo qué sé, o el dueño de una gran empresa que teóricamente apoya un régimen dictatorial, pero hace todo lo posible para salvar a la gente, para que no caigan en un poco recordando lo que pasó con la lista de Schindler, con lo que hizo Schindler, tratando de salvar los que pudo, aunque, aunque aparentemente está a favor del régimen nacional socialista obrero alemán. Ella quiere enseñar a las nuevas generaciones, sobre todo a las niñas, que hubo mujeres, hubo niñas y mujeres muy valientes en la. Y después cuenta la historia de otra chica que también sale, que la detuvieron y la mandaron a Auschwitz porque pintó en una pared una V, como la famosa V de V de Vendetta. Y precisamente por ese pequeño detalle la acabaron deportando y murió en Auschwitz. O sea, pero que esta gente, precisamente que las victorias no solo se hacen, no solo son en el campo de batalla, sino también en el día a día. Eh, how was the feedback, the reaction of the new generation when you went to some school or some high school or wherever? Because I read that when the math teacher found the letter of Luis Pikowski in the same institute that she studied in Jean de La Fontaine, there are many younger girls, the same similar that Luis Pikowski, that read letters, and for them was wow, what happened, and was they they began to understand what happened before. Now this is not. I have I really like the history class, but unfortunately, it's always so theoric. But when the in my country, the 23rd of February 1981, when someone decided to go into the parliament during almost one day, I stay in the high school, and the day after, the 24th of February, I have all day during the morning because I only stay in the school during 4 hours.
with the same teacher, was my history teacher, and we have the opportunity to study contemporary history in the same moment. We take a radio, because in that moment was in the 80s. We take a radio and we heard what happened in the news, and the teacher explained what happened before. What happened, for example, in when the dictatorship regime began, the the rebellion of General Franco, and before that in the 20s, and before that in the 19th century. For me, I always remember all these 4 hours, because when I really understand what happened in my country, what was the story. In that case, it's much better you don't have this problem in your country. It's much better when you have these kind of things. But how has been the reaction of the new generation about one girl that when she arrived in Auschwitz, because the idea for you of Auschwitz is the more horrible place in the world. For example, X-Men began with Magnus tried to not to, and he almost destroyed the door of Auschwitz. Mm. But you see the face of, in that case, I think Lisette is 16 years old or 17. Mm. One teenager, a smile in front of the camera in one of the most horrible places ever created Mm. from the human race. But she look at the camera and say, I am here and I know probably I will die here, but I don't want to capitulate in front of you. Mm. It's an attitude not easy to see, but what was the reaction Mm. of the new girls from that? Mm. But when I go to school, I try to make the children understand that Louise, she was the same age as they are. She was only 14 years old when she wrote these letters, and Lisette, Mm-hmm. she was 17 years old. So this is the same. They were teenager. So when they understand that, it's really shocking for them to understand that. For example, for Louise, I explained that I have met one of the schoolmate of Louise. Her name is Madeleine. She's still alive. Mm-hmm. She's nearly 100 years old, but she's Mm-hmm. still alive. And she was a friend of Louise. And one day, when she go back to school, Louise was not there. She disappeared, and she never seen her again because she died in Auschwitz. So I try to make the student understand that this situations happened and it can happen again because Madeleine is still alive. It's not still past because some people who live this period are still alive, but the last survivors, they are dying at the moment. There are only few people who can tell about these Mm-hmm. periods now, so we need to find new way to teach the Second World War to the children, to the students. And I think that with the comics and with the story of young people of the same age, it's a good way to for them to identify and to create a kind of connection between the students of nowadays and the story of these young girls. And sometimes it was very emotional when I have also made a TV documentary about Louise. So when I go to school, I show to the students this documentary, and sometimes they cry because it's very they think that it's a really sad story, and it's really difficult for them to understand that children were arrested just only because they were Jewish and they were sent to Mm-hmm. Auschwitz to be killed. So it's when you are really young. Sometimes I go to school to see children who are 10 years old. It's really difficult to understand why the Nazis arrested children and killed children. So it's a lot of emotion. And I think it's difficult to understand why there are people in your country held to do, Mm. because in the two comic book you see the police
the police of the Vichy and help to do this kind of thing. I think in the Lisette and Louis was the French police that Yeah, they yeah, got to that it's place and important also to show it's not only the Nazis, but to show the responsibility of the French government at that time, the government of Vichy, and the action of the Mhm, French police. It's not only a German situation, mhm, it was also thanks to the help of the French authorities and to show the responsibility, and that we have to look back at this past and to assume the responsibility of the French government at that time. That we are mhm, in a free country now, mhm. but France Yes, has made some mistakes, and we have to learn that. yes, that's the thing. When you say mistake, sorry from the comparison, but I always remember the conversation between the character of Jean-Paul Belmondo in the professional and this dictatorship guy from Africa. Mhm, Then this guy say, you want to kill me, but your country have three different revolutions and something in between, but you are not the best uh, example. You make mistake like me, mhm, and because I really love every second of this movie, and it's when he say, yes, it's true, but my country is a free country and your country is not. That's the main thing. We have mistake, but please do not compare one country with other. And my mhm, country actually is a free country, even there are people that believe that before was more freedom that actually, and this is not true. But people have a small memory, and this is a bad idea. Esto último que he dicho, he puesto un ejemplo, porque ya he hablado del tema de la responsabilidad, que ahora comentar el tema de la responsabilidad del gobierno colaboracionista de Vichy, del mariscal Pétain, con la ocupación alemana, y he dicho que, bueno, que hay un diálogo, y ahí dice que, bueno, que hay que admitirlos, aceptar los errores, que hay un diálogo en una película ahí en Polvo, el mundo del profesional, que a él originalmente lo mandan a un país africano a matar a un dictador, que después resulta que no lo matan y lo acaban vendiendo a él, y cuando él consigue volver a Francia y quiere matarlo, entonces el dictador le dice, mire, es que ustedes han tenido tres revoluciones y entre medias unos gobiernos que son más que cuestionables, y tampoco usted es nadie para decirme qué es lo que está haciendo mal. Y él dice que vale, que sí, que admite que en Francia se cometen errores, pero que él sigue viviendo en un país libre, cosa que el país de este dictador africano no es cierto. A ver, lo que le pregunté es cuál es la reacción. Ella dice que lo primero que hace cuando va a institutos, sobre todo a institutos, es decirle a la gente que está, sobre todo a las niñas, que Luis era una niña de 14 años, que Lisette era una niña de 17 años. O sea, eran adolescentes. O sea, y que ambas murieron pues por una porque era judía y bueno, y tampoco es que estuviera muy a favor era judía, muy inteligente, tampoco es que estuviera muy a favor de la ocupación, pero bueno, aunque sea un poquito más pequeña. Y el caso de Lisette porque además estaba totalmente en contra de la ocupación de lo que significaba. Allá él sentaba, además, en este libro, en este libro, sí, en este libro lo pone, que su sentimiento, ella no disimulaba su animadversión para con la ocupación, para con los alemanes. Y dice que lo que quiere conseguir es eso, que digamos que la gente que la está escuchando se imagine que la tiene de compañera, porque aquí también sale, hay una superviviente, ya una señora de más de 100 años que fue compañera de Luis, y vamos a ver, es de las últimas supervivientes y en cierta manera también tiene la obligación de que no se olviden. O sea, ella tiene la obligación de que el legado de los últimos supervivientes de lo que fue la locura de la ocupación alemana de Francia y el exterminio, la solución final en este caso no se olvide. Dice bueno, que además ella combina ambas técnicas, combina el tema de poner el documental y leer el cómic. Dice que en muchos casos, sobre todo cuando los niños son más pequeños, es muy duro, porque lo que les cuesta entender es lo que le tendría que costar entender a cualquiera. ¿Por qué a un niño de 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 años hay que meterlo en un vagón de mercancías, en un vagón de ganado? Durante 2 días llegar a un sitio inhóspito en medio de ninguna parte, bajarlo del vagón, desnudarlo, meter una cámara de gas y gasearlo. Eso no tiene ninguna explicación racional, por más que se la quieras buscar. O sea, ni ideológica, ni religiosa, ni ninguna. O sea, no tiene explicación. Eso se salta todos los límites de lo concebible por
por el ser humano. Y es lo que les pasó a ella. Y después lo que le he dicho, que además otra de las cosas que también se trata de reconocer que hubo una parte de culpa, que es lo que enlazo con lo que decía al principio. En 1940, una parte de Francia, en este caso una especie de gobierno, encabezada por el mariscal Pétain, el señor que firmó el armisticio en 1918 con Prusia, después de haber ganado la Primera Guerra Mundial, llegó a un acuerdo de colaboración con la Alemania Nacional Socialista Obrera que había invadido Francia. Entonces, en el caso de Luis y en el caso de Lisette y en el caso de Luis, a ellos los detiene la policía francesa que colaboraba con la ocupación. Y entonces ella dice que es que además también lo que ella quiere es que no se puede, o sea, Francia ha cometido errores y que hay que recordarlos, que hay que hacerlos de esa manera. Eh, after make these two stories, you have a new project about that, or that was something because you find you see you have knowledge of the letters and you have knowledge of this picture, or you now focus only into make journalist essays or journalist articles and books, or you want to continue to do this kind of things? But I think when you start to do some books or comics, you want to continue. It's like I don't know, not a disease, but you have an attraction and you want to. So now it's a kind of passion, so I want to continue. But I'm a young mother. I have twins. They are Yes. 14, 14 months old, so Mm. it's kind of difficult at the moment to find some free time to work about this kind of project. But I have some ideas I would like to work on. After the publication of the web documentary about Lisette, I was contacted by a man from Israel because his mother were born in Brittany and she was in a village during the war, and she was friend with a young Polish guy who were working in this village during the war, and she was a witness of his arrestation, and he was sent also to Auschwitz. And she was really traumatized by this story when she was a little girl. She was 9 years old, and her son he wanted me to help him to find the story of this young Polish boy. So I have started some research about him, and I think I will try to do something about his story because it's a way to show that the Holocaust was not only a story who would take place in Paris, but also in other parts of France. And there was also arrestation in Brittany. So I would like to work on this subject, and I like I like to the idea that the stories came to me. And I'm sometimes contacted by people who want to tell me their stories, the story of their family. And last week I was contacted by a family from the village of my mother in Brittany, and she was a woman. She would like me to work on the story of her mother. She was also in the French resistance. She was arrested because she has helped some French resistance during a battle in Brittany in June 1944. She was a nurse and she tried to help them, and she was arrested and she was sent to Ravensbrück, and she survived. And after the war she decided to go back to the countryside and to be a farmer. And she tried to, I don't know how to say, but
to plant apple trees, and this farm, she is still active nowadays, and her daughter, she tried to save the plantation, and I think it's also a good story maybe to tell. So I will see if I can tell these stories in comics or with a book. I don't know yet, but I I think that there are so many stories that we need to tell again and Mm-hmm. again. And when I see what is happening in Europe and all around the world, I think that my job is not, is not done yet, because I need to go to school and to tell again and again to young children what happened during the war. And now Mm-hmm. the last survivors, they are dying. So I think that it's my job and the job of so many people to be the witness of the witness, and to continue this work of memory. And because in few years there will be no one from this period who will be still Mm-hmm. alive, so we have to continue the job. And because the new generations have to learn what happened during this period, and that it's possible that it can happen again, and we have to fight against that, and to continue to fight against fascism, nationalism, and Mm-hmm. to be the Lisette and the Louis of our time. I told with in a meeting in Gulen that people like you and me, because by the all much more the half of the books behind me are full of papers, books, comics, and because I like to do exactly the same thing you like. And I told you because we are meeting with professional people like make these essays, theoretical essays or theoretical books about comics and things like this. I told I was the last and probably the more one of the most younger, but they say in the middle of conversation say, hey, we need to understand we are the last line of defense. Unfortunately, we are the last line because Mm, for the new generation, all these things are in the past. We are in the middle of the past and the present, and we need to keep all this. And we were, in some way, we are the last line of defense, and we are duty and our obligation, our job is try to keep the memory and try to disseminate this memory. And this is mm, one of the main reason of the foundation. Try to promote and divulgate and keep in the best way possible the legacy of the comic book, the comic and the movies. Because people, you say before, people don't spend now too much time reading, too much time try see what is behind this picture of Lisette. Unfortunately, there are only a small segment of the society that believe that it's necessary to do this kind of things. A ver, lo que le he dicho, bueno, después de esto, si tiene algunos proyectos, me ha dicho que, bueno, que sí, que es difícil, pero una vez que te metes en esto es muy complicado. Lo que pasa es que ya tiene ocupaciones fundamentalmente de 14 meses, que además tiene dos, no uno. Yo tengo dos, pero de distinta edad, ya tienes gemelos. Entonces, como, digamos que tiene menos tiempo libre, pero bueno, que tiene muchas ideas y, por ejemplo, eh, la gente contacta con ella, está trabajando en una idea de una niña que vio como porque ella dice que además lo que quiere es contar las historias, se tiene la idea de que, bueno, que todo esto pasó en París, o en los alrededores de París. No, esto pasó en cualquier parte. El caso de Luis Pikowski vivía en París, pero el caso de Marie-Louise Montmoreau no vivía digamos que en otra parte de Francia. Y ella quiere contar historias, qué pasó o sea, que el holocausto no fue solamente algo que pasara en las grandes ciudades, sino que pasó en cualquier parte. Y sobre todo en un país que tenía una parte, o sea, no solo era la ocupación, sino tenía un gobierno de ocupación y un gobierno nacional que también apoyaba a la ocupación. Entonces, pues, quiero contar la historia de una niña que vio cómo detenían a un niño polaco que también era pequeñito y eso siempre lo ha condicionado, por ejemplo. Y después la historia de una enfermera
que forma parte de la resistencia, que la detuvieron y fue a otro campo de concentración, a Ravensburger, pero sobrevivió, y cuando volvió lo que hizo, volvió otra vez a donde estaba, que en otro lado, otra parte de Francia, y plantó se dedicó a cultivar manzanas y a cultivar frutas, y ese legado se lo transmitió a la hija. Y de cierta manera también es eso, el hecho de que, bueno, que construyó algo después de que fuera destruido. Pero que en realidad ella lo que entiende, tal y como está la situación, tal y como está pasando, cómo se están radicalizando los gobiernos, y la mentalidad, como es la mentalidad más de extrema, y sobre todo más de extrema derecha, más de un conservadurismo, como se diría en nuestro país, rancio y obsoleto. Ella lo que quiere es eso, hacer cosas para poder ir, a ver, esta foto que ven, esta es la foto de Lisette, con el hermanito, y de Lisette en primera comunión, su primera lo que se llama en castellano primera comunión. Y a mí que me explique qué hace una niña, o sea, qué mal puede hacer una niña. Si esta es la niña que después sale sonriendo en la foto de Auschwitz. Que ella entiende que cuando veo lo que pasa, cuando veo lo que pasa en Europa y alrededor de mí, entiendo que tengo que volver a los colegios para contar lo que pasó, para que las nuevas generaciones no se olviden, porque cada vez nos estamos radicalizando más y estamos perdiendo la memoria. Y ella, como periodista y como escritora y como investigadora que es, ella tiene la obligación, que yo le he dicho, que en Angoulême, en un grupo de trabajo en el que empezamos a trabajar, yo vine a decir prácticamente lo mismo, que todos los que estábamos allí trabajábamos en cuanto a la difusión y conservación del cómic, y éramos la última línea de defensa, porque ya cada vez se está perdiendo más esta costumbre, cada vez la gente tiene más problemas en recordar. Y no, y lo que hay que hacer es eso, lo que hay que hacer. Y ella dice que ella tiene la obligación, y además tiene la obligación de enseñar a las nuevas generaciones a pelear en contra de cualquier sistema totalitario para que esto no vuelva a pasar. You work with two different comic book artists. The first is Thibaut Lambert, Mhm. and this is Renan Coquin. How was your relation with both of? Because the style is totally different, and the style is different, and the approach of the comic book is totally different. How was your experience to work with these two guys? With Thibaut, my idea was for Louise. I used to read comics about Auschwitz, and they are really dark with violent image. And my objective was to 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 do a book for young children. So my idea was to create images with colors and with not too much violence. So I have talked with my editor, Marie Moinard, and she told me about the work of Thibaut. And also, Louise was, I don't know how to say, but she was full of life. And I wanted to show more than her death, I wanted to show her life. And she was really colorful, and she was a young girl with a lot of dreams. And I wanted to show this part of her life. And that's why I wanted this kind of drawing. And the drawing of Thibaut, I think that it was good to touch the young people. And in the book about Louise, we don't show Auschwitz. The book ends at the part when they are sent to Auschwitz, but we don't see the death of Louise. Because the last letters of Louise is from the moment of her arrestation. So I didn't think that it was a good idea to show her death. And but for the book about Lisette, it was important to show Auschwitz, and to show the destiny of this young girl and of the convoy. She was sent to Auschwitz with 230 other women who were part of the French resistance. And my idea was to show when they arrived in Auschwitz what was
their life when they were in Auschwitz. So it was important to show Mhm. Auschwitz. But when I have started to find someone to draw the comics, it was quite difficult because some artists they told me that it was not possible for them to draw Auschwitz. It was too hard for them. But when I have contacted Ronan, it was okay for him to show Auschwitz, but it was he needed to find the good balance, um, to show Auschwitz, the violence of Auschwitz, but not to be too dark and to do I don't know how to say, but um, Mm. we wanted also this book to be useful for young teenager. So we don't want to show too much violence. So we needed to have the good balance. And I think that Ronan was really good at this. And that's why we also use some writing pieces. We have put in the book about Lisette some extracts from a book of Charlotte Delbo. She was one of the Mhm. French resistants who was sent to Auschwitz at the same time as Lisette. And I think that it was also very efficient to only put some extracts from her book to show the violence of Auschwitz. And with the work with these two artists, it was quite easy because lot of I have I have made a lot of research before to find them. With my scenario, I have put a lot of details. I have put a lot of photos of archives, and I have sent them all the materials, and they were free also to propose their own way of telling the story of Louise and Lisette. And but it was two different kind of drawings. For Thibaut it was more for, I think, younger children, and for Renan it was more for teenagers. So it was two way to show these two stories. Ujú. A ver, le he dicho que ella trabajó con dos dibujantes distintos, con Thibault Lambert en la historia de Luis Pikoski y con Renan Coquin en la historia de Lisette Moreau. Ella me ha dicho que en el caso el primer caso, ella lo que quería era plasmar, porque además está basado mucho en las cartas, de hecho en el primer álbum no se llega a ver Auschwitz porque todo termina cuando ella le escribe la segunda, cuando deja de escribir cartas. Hay una cosa que, bueno, que no he comentado, eh, que es que en la historia de Louise Ellen Pikoski también está Miss Melegray, la profesora que, de cierta manera, hasta que, incluso después que se jubiló, mantuvo siempre, ella, Luis tuvo una muy estrecha relación con esta mujer, que era profesora de latín y griego, con ella, y de hecho las últimas cartas, ella cuando ella saben que la va a deportar, ella le dejó a la maestra, precisamente lo que encontraron fue lo que ella le dejó a esta mujer. O sea, las cartas de Luis, las cartas de las que son la base de todo este trabajo, son las cartas que ella escribió y las cartas que tenía la profesora y las cartas, o digamos que los mensajes que Luis le dejó a su profesora cuando sabía que le iban a detener y tenía claro que no iba a volver en cierta manera. Entonces, eh, Auschwitz no se ve porque todo termina antes, ya no hay más cartas, por lo tanto, sabemos lo que pasó, sabemos que sabemos que Luis murió, llegó en el convoy 67 con 1.214 personas y murió oficialmente el 8 de febrero de 1944, pero en realidad lo que ella quería era mostrar la vida y sobre todo que el trabajo del dibujante, que fuera un trabajo como muy colorido, como muy llamativo, porque quería mostrar la vida.
quería mostrar que Luis era una niña de 14 años, muy inteligente, la primera de su clase, con muchísima iniciativa, con muchísimas ganas de aprender, con muchísimas ganas de relacionarse, con muchísimas ganas de hacerlo, de comerse el mundo, como diríamos en nuestro país, pero como era judía, pues se lo impidieron directamente, se la quitaron de en medio. En el caso de Lisette es distinto, porque en el caso de Lisette, ella contó con otros testimonios de otras supervivientes, otras personas que coincidieron con ella en Auschwitz. Y en el álbum, como he mostrado antes, o sea, lo que les mostré antes cuando ella estaba hablando, en este álbum sí se la entrada con la famosa frase de que la libertad, el trabajo era libre. Sí se ve Auschwitz. Pero dice que el problema fue encontrar un dibujante que quisiera dibujar Auschwitz, porque no todo el mundo no está acostumbrado a dibujarlo. Dice que en el caso de René Coquin, ella supo, o sea, él supo encontrar ese equilibrio entre un álbum que lo pudiera leer todo el mundo, por decirlo de alguna manera. Hay imágenes eh, eh, absolutamente, no sé ni, bueno, sí, o sea, esta imagen que es cuando ellas llegan al campo de concentración, que bajan y van y les afeitan todo y les ponen el número, que en el caso de ella era el 3188 313825 y después se pone la ropa y hay una frase que la entiendo en francés y la entiendo en inglés que dice se pone la ropa y era una ropa que olía a sangre, olía a pus y olía a excremento, que era la ropa que se está poniendo. Esto era lo que se encontró cuando llegó a Auschwitz. Y después el numerito se ponía aquí con la F, con la F de prisionera política francesa, porque ella estaba dentro, ella era simpatizante del Partido Comunista y era el símbolo que se le ponía en Auschwitz para los prisioneros políticos en este caso. Y entonces el problema fue encontrar ese equilibrio entre contar una historia que la pudiera leer todo el mundo, historia que fuera realista. La experiencia estuvo muy bien, que los entendieron perfectamente. Hizo una documentación enorme con lo que antes tenía, lo que ella quería hacer, lo que ella quería plasmar y en el estilo en que ella quería plasmarlo. Tuvieron mucha libertad y en realidad, y además libertad para poder hacer sugerencias. ¿Por qué no hacemos esto? Hacemos esa historia. Entonces, en ambos casos, en el caso de Luis Pikowski, la historia es, digamos que, mucho más colorista, mucho más costumbrista, por decirlo, por entendernos. Y en el caso de la historia de Lisette Moreau es mucho más oscura, es mucho más triste, porque sabes dónde va a terminar y sabes qué es lo que le va a pasar. Pero en los dos casos, ella está muy contenta con el trabajo que tuvo tanto con un dibujante como con otro. I'm thinking about what was asked you because when I read the books, I have the same approach. Do you believe that is with the tool you have, the tool I have, like a journalist, like a writer, like someone inside in a media or inside a cultural foundation, do you believe it's possible to change anything? Or we are fighting like Don Alonso Quijano fighting against the Molinos, but against Giants, and we don't have any possibility to change anything? No, I think it's if you can change the mind of one children, it's useful. I don't think that we can change everything, but I think that 1 month ago we were at a ceremony for Louise. The city of Paris, they have put a plaque on the building where she was born in 1927, and there were some students who participate to this ceremony, and I think that they will remember this ceremony during all their life. So it's useful because they will remember Louise, they will remember Lisette. Maybe it's only 30 students in this city, 30 students in
another city, but never mind. It's always useful when, even if just the mind of one children. So, and we have to continue. Sometimes it's difficult because when I see the far right with increasing all around Europe at uh, at the moment, I'm really sad, and I'm disappointed sometimes. But when I go to a school and when I speak with the children, and when they are moved, when they see the story of Louise and Lisette, I still think that it's important to continue and to put some energy in this kind of work. Yo le he preguntado por aquello de que, bueno, hacemos ella como periodista, y como periodista de investigación, y en mi caso, escribiendo como escribo y estando dentro de la fundación, si podemos cambiar algo o somos como Alonso Quijano peleando contra los molinos o peleando contra gigantes. Y ella dice que desde el momento que le puedas no cambiar, desde el momento que le puedas abrir la mente a un niño ya estás consiguiendo algo. Y ella dice que hace un mes hubo una ceremonia en homenaje a Luis en Francia, en París, y que había una treintena de estudiantes, pero que para esos estudiantes el hecho de estar allí, el hecho de ver que una niña de 14 años terminó donde terminó, simplemente por ser judía, o sea, no por otra cosa, no había hecho nada malo. Bueno, y el caso de Lisette, que tampoco había hecho nada malo, más allá de ponerse una ocupación que era mala de por sí, y a un sistema que era malo, y ella lo único que quería era ser una niña libre en un país libre, cosa que no le dejaron. Eso ayuda, y que es verdad que ella se siente muchas veces descorazonada, enfadada y quizá impotente por lo que está pasando en todos los países, cómo se está radicalizando, cómo la gente, cada vez que hay unas elecciones, la ideología se mueve más hacia una extrema derecha, que con los libros de historia en la mano no le ha aportado nada bueno a la historia contemporánea. Y dice que en esos momentos vale, pero que después, cuando va a un colegio, entiende que las cosas no, que las cosas que todavía hay posibilidades de cambiar, y que bueno, que lo que hay que hacer es no rendirse y seguir peleando, y sobre todo seguir teniendo memoria, que es lo más importante. And the last question, normally the last question when I talk with an author, a comic book artist, is if you, the question is so simple. You are a comic book artist, you have some background, you make some comic book albums, some albums, and some comic book, and imagine that you are in front of one audience, and some new comic book artist, or in the trip between to be a student to be an artist, ask you what I need to do to be like you. For example, the last time I asked was a Canadian comic book artist I met in Angoulême, and Caroline say, first at all, it's so difficult because my background, she studied in a business school to be the director of a company, not to be an illustrator. So my background is totally different, and it's, in the first case, it's so difficult that someone have my same background, but last normally it's the same. But in your case, you are the literary part of the comic book, and there are people that don't, like me, who are not good to draw comics, but we know how to put one letter after another letter, and in one moment you say, yeah, write something more bigger than 3 lines. Is there someone that heard this virtual meeting? I suppose yes, especially because we are in the middle of the day of the comic in my country and everything around. And someone want to write a comic book, and some comic book, not some comic book about some superheroes. I like superheroes, but I like other things. Someone want to write something about, I don't know, some part of the Spanish story or whatever. For you, what is the more important thing to do in the beginning to begin to write something? Like you, I don't know how to draw. I'm really terrible. I don't have any artistic Yes, skills. I'm yeah. really, really, really bad. But I think that you have to dare. Um, And my question is about to write, not to draw. I am like yeah, you. yeah. I know how to draw, but But normally, because I think normally that when you go to what was useful for me is that I used to do a TV documentary, so I know how
the image will be. I know how to write with the image. So it was really useful for me because I have these skills, not the drawing skills, but I know how to tell story with image. So I think that it can be really useful, and you have to try. It was not my world. It's not my world, the comics universe, but I have knocked on the door of one editor and I proposed my story to Marie. Was okay and want me to learn how to do comic books. And thanks to some artists like Thibault Lambert and Renaud Coquin, I think it's also a teamwork. You cannot do that alone. You have to have a whole team to work with you, but you have to dare to believe in your dreams, and you have to find someone who can and help you to realize this kind of dream. And it's important the team group. That is something so important because people sometimes forget it. For example, to make a comic book is a team effort. There are Mhm. one comic book Really. artist, and one comic book writer, then one editor, some people that put the letters, and even you don't know how to, when you begin to talk, it's important. But you say you go to knock in the door and say, I have this idea, but I don't know how to make a comic. I need help. This is something important. Mhm. Even in the 21st century, even after the pandemic, there are people who want to do these crazy things and try to help. Don't forget that. Yo le he dicho que normalmente siempre que la última pregunta que hago es a un artista de cómic es, bueno, si en un festival presencial te encuentras con alguien que te pregunta cómo ser para hacer lo mismo que haces tú, ¿qué es lo que tengo que hacer? Le he dicho con la última persona con la que he hablado, que es un artista canadiense, dice, bueno, para empezar eso es un poco difícil porque mi experiencia es en una escuela de negocios. Yo tendría que estar dirigiendo una empresa no siendo dibujante, pero bueno, que en realidad al final es lo que ha dicho ella. Ella no se le da bien lo de dibujar, pero le gusta escribir. Tenía una idea de trasladar su trabajo al formato gráfico, fue a una editorial, tocó en la puerta, habló con una editora, la editora le dijo que vale, que la idea le gustaba y que al final es un trabajo de equipo, que es una cosa que la gente olvida. O sea, un cómic no tienes que hacértelo todo tú puedes escribir, tú puedes dibujar, pero hay una persona que te puede entintar, una persona que te puede poner el color, una persona que te puede rotular, tienes un editor, es un trabajo de equipo. Entonces, y si de verdad que es lo que quieres hacer, al final un creador siempre va a decir lo mismo, si de verdad es lo que quieres hacer, tira para adelante, como dicen en nuestro país, o sea, no te desanimes, porque si no es muy difícil. El hecho de que no servirás para dibujar, pero sabes para escribir. Entonces, lo importante, y ella dice que además, como ella hace documentales, ella sabe cómo contar una historia en imágenes, o sabe decir, bueno, con estas imágenes, ¿qué texto tengo que poner? O tengo este texto, ¿y cómo podría ser en imágenes? O sea, eso siempre ayuda. El hecho de que no sepas dibujar no significa que no seas capaz de imaginarte lo que estás escribiendo después trasladado a otro formato. Y eso ayuda mucho, pero que en realidad al final es, si quieres hacerlo, hazlo y bueno, y supera los obstáculos que te vayas encontrando. Eh, my last word is, I am has been a real pleasure and a real honor to talk with someone like you, because actually people don't want to have memory, do not believe that it's necessary to have memory, and they only want to read a small sentence in a social media, and one today and one now, one 5 minutes after, one 5 minutes after that, but they don't want to know much more. And someone like you that see a couple of letters, or there are much more, a couple of letters, because I read in the web page, or see a picture of one girl in Auschwitz, and you had the capacity to find almost everything to teach us how was the story of behind these two girls, is something I really, really appreciate. And I hope much, I hope in my country there are many people, but it's necessary more people that try to tell these small stories, not only the big picture, like in English, not it's good to see small picture, because it's how you really understand what happened before you. And for me, I am grateful and so happy that you say
Yes, because you are especially actually you are the right person to explain that with a comic it's possible to change something. Because in your country people know, but in my country, even today in the 21st century, people believe that no. And when you finish to read this in physical format, especially when you see the last this the song and the last when you see you see this the place where everything happened, and you read the song and you see the face of Lisette and Luis. Even the story is sad, but you continue to believe in the human race, and you believe there's some hope that things change. And this is the real picture of Lisette in Auschwitz. This is not a painting. This is real. This picture was taken in Auschwitz when she arrived in this horrible place. I hope you continue to do this kind of thing from the next 15 years, and we have the opportunity to talk another 10 times about the I next hope so. project you make, because for me it has been a real pleasure. Thank you very much, Thank you. and Sorry for I my hope. bad, terrible English, but No. Your English is great, and how you talk is much better because you are so organized. Le he dicho que ha sido un placer hablar con ella, sobre todo porque ella demuestra que con un cómic, y he puesto el ejemplo de las últimas páginas de este álbum, que a pesar de la historia que cuenta, al final de todo te quedas con un cierto regusto, pero también piensas que puede haber esperanza. Y es fantástico y es maravilloso que haya personas que entiendan que con un cómic se puede cambiar la vida de otra persona y sobre todo recordar. Y le he dicho que espero que todos los proyectos salgan y que en los próximos, que siga haciendo estos 15 años más y que en esos 15 años tengamos la oportunidad de hablar otras 10 veces con ella de sus 10 próximos proyectos. Merci beaucoup. And merci, now I merci, need to gracias. decir adiós en castellano porque es lo que es como marcan las reglas. Pero thank you very much from everything. Yo quiero Gracias. volver a dar las gracias a todas las personas responsables, a la fundación, a la cátedra, a la librería del maldito, a Santa Cruz Comic, a Cristian por el soporte, a la Sociedad de Desarrollo, el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, al Cabildo de Tenerife, al Gobierno de Canarias, a la editora de estas dos obras, que sí tengo el nombre aquí, a Marie Moinart por haberme respondido haber respondido a mis mensajes y mandarme el material, cosa a la que estoy, el material y la foto de Stephanie con su primer álbum. Espero que hayan disfrutado, espero que entiendan la importancia que tiene la memoria y no le den de lado. Y ahora mismo la obra solamente está en francés, pero en la página web donde trabaja ella de 24 horas, televisión 24 horas, la página francesa, se pueden ver los dos documentales web en inglés, en un perfectísimo inglés, y además pueden ver todas las cartas, y de hecho las cartas de Luis Pikowski están traducidas al inglés, y todas estas fotos, las fotos que han ido viendo están cogidas de esa página, pero hay muchísimas más fotos. Entonces, les invito a que vayan a ver la página web, porque, a ver, pongan pongan el nombre de ella, pongan el nombre de Stephanie Trillar y entonces y pongan este título o pongan lo otro, y cuando vean los trabajos directamente les remitirá a la página web del canal de televisión en el que ella trabaja. Muchas gracias, espero que hayan Merci. disfrutado y les invito a que sigan asistiendo a este tipo de propuestas por parte de la fundación a la que represento. Y hasta una próxima ocasión.